Tal como se venía temiendo, el gobierno Trump desertificó la política de lucha antidrogas en Colombia, pero hizo un reconocimiento a esfuerzos locales en las regiones para reducir la producción de cocaína. En otros temas de la jornada, presuntamente Estados Unidos atacó otro barco de drogas que habría salido de Venezuela. Además, decisiones en Colombia sobre el Ministerio de la Igualdad y más noticias. Hoy es martes 16 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este lunes en la noche, durante un consejo de ministros que fue transmitido por medios públicos, el presidente Gustavo Petro adelantó una noticia que se dio o se confirmó minutos después. Y es que daba a entender que a Colombia la habían desertificado desde Estados Unidos en su lucha antidrogas. Un tema que se venía temiendo desde hace semanas, que se encendieron las alarmas con respecto a que Estados Unidos tenía un límite este lunes para informar al mundo acerca de los países a los cuales certificaba y a los cuales desertificaba en su lucha antinarcóticos. Se temía que Colombia iba a vivir esta consecuencia debido a que el número de hectáreas que se encuentran sembradas en Colombia llega a ser de 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos, eso en el 2023, es decir, esta cifra puede ser incluso mucho más alta, lo que da a entender que la erradicación de cultivos por la vía manual no ha sido exitosa, ni tampoco la política para llevar adelante lo que el país requiere. No fue suficiente para Estados Unidos esfuerzos como el que ha mostrado el presidente Petro en torno a su programa de sustitución de cultivos por la vía de pagarle a productores de coca para que dejen de hacerlo y reciban un subsidio. Sin embargo, Estados Unidos decidió a través de un comunicado informar que diferentes países, entre los cuales también calificó a otros países como Costa Rica o Bolivia, además de Afganistán, entre otros, de desertificar y señalar, eso sí, que destacaba los esfuerzos de las regiones, de los gobiernos locales y de los productores por buscar luchar contra el flagelo de las drogas. También, en su concepto, dice que las operaciones militares serán sostenidas, las operaciones militares estadounidenses. ¿Eso qué significa? Que si bien recorta el apoyo en la lucha antidrogas, sí considera que puede continuar haciendo operaciones. Esto, por supuesto, necesitará de análisis mayores acerca de los alcances que puede tener esta información. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esa alocución con los ministros desde la Casa de Nariño. Que voy a anunciar hoy, y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Más adelante ampliaremos lo que dijo el presidente Gustavo Petro acerca de esta decisión de Estados Unidos. Le pedimos a un generador de voz artificial que reproduzca el comunicado emitido por Estados Unidos. En cumplimiento de la sección 706 del Acto de Asistencia Extranjera para la presente, designa a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que han incumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses, tanto con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico como con las medidas exigidas por la sección 489. Junto con esta determinación se incluyen las justificaciones para la designación de Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, según lo requiere la sección 706. Asimismo, he determinado de conformidad con lo dispuesto en la sección 706 que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania y Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
El gobierno de Colombia no logró cumplir ni siquiera con sus propias metas de erradicación de coca, que ya habían sido reducidas de manera drástica, lo que terminó socavando años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Se ha designado a Colombia como un país que ha fallado de manera demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad de las autoridades municipales de Colombia continúan mostrando destreza y valor en el enfrentamiento contra los grupos terroristas criminales. El fracaso de Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones antidrogas durante el último año descansa únicamente en su liderazgo político. Si el gobierno de Colombia toma acciones más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la cocaína, incluyendo una mayor cooperación con Estados Unidos para llevar adelante ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas. En su argumentación, el presidente Petro señaló que esto es un acto político y que tienen que ver con cómo políticos de derecha fueron a hacer lobby sobre este tema ante el gobierno estadounidense. Así lo señaló. Nos desertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia, y eso es político. Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos, porque creen más en la ideología que en la eficacia. Acerca de las consecuencias que va a tener esto en la lucha antidrogas, el presidente Gustavo Petro señaló que lo que hay que hacer es buscar, incluso construir las propias armas para combatir contra la producción de cocaína y seguir insistiendo en la sustitución voluntaria, pero señaló que ya no debe depender, dice él, de las limosnas de Estados Unidos. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ya esa es una consecuencia. La noticia se produjo a altas horas de la noche de este lunes, por lo que las reacciones se conocerán durante este martes. Sin embargo, algunos personajes ya han reaccionado, en especial políticos de oposición, y una voz que habría que destacar porque es una de las voces a las cuales el presidente Gustavo Petro señala de haber ido a Estados Unidos a ejercer presión contra él, es la de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Recordemos que su participación en esto ha sido señalada como incluso la posibilidad de que esto ocasionara una sanción contra el alcalde. Esto dijo Federico Gutiérrez en la noche de este lunes. Colombia es desertificada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Esto era de esperarse. Petro se puso del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno. En nuestra visita a Washington de la semana pasada, nuestra posición fue pedir que ojalá no se desertificara a Colombia y que en caso de darse, pedimos que no se dejara de apoyar a nuestra fuerza pública en el combate contra el narcotráfico y que tampoco se afectara el comercio, del cual dependen millones de empleos en Medellín y en toda Colombia. En efecto, nuestra agenda en Washington fue exitosa en la defensa por Colombia, pues aunque Colombia es desertificada, deja abierta la puerta para el apoyo a nuestra fuerza pública y resalta expresamente el reconocimiento que Estados Unidos le da a nuestra fuerza pública y a los alcaldes de Colombia. Y abre comillas y dice lo siguiente: las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía
al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Cierra comillas. En medio de todo tendríamos salidas como país, pero al ver las absurdas declaraciones de Petro en este momento, su intención es que Colombia pierda esta posibilidad y que quedemos sumidos en el caos. Queda muy evidente que eso es lo que él quiere y ha buscado todo el tiempo, quedarse solo para poderse quedar en el poder. Con mayor razón, seguimos firmes en la defensa de Colombia y de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Otro personaje que también se ha manifestado con respecto a esta decisión es el expresidente Iván Duque, quien habla de cómo se mantuvo la certificación de la lucha antidrogas durante los años de su gobierno. Entre los años 2018 y 2022, Colombia siempre fue certificada por los Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque logramos parar un crecimiento exponencial, porque multiplicamos los grupos manuales de erradicación, porque aceleramos las extradiciones, incluyendo la captura y extradición de un criminal como alias Otoniel, porque enfrentamos en todo el país la amenaza del narcotráfico y el terrorismo. Ahora tristemente vemos que el gobierno Petro es desertificado por los Estados Unidos por razones muy puntuales. La primera de ellas, el desmonte progresivo de los grupos manuales de erradicación. Segundo, porque las incautaciones como porcentaje de la producción potencial está en el nivel más bajo en décadas. Tercero, porque la paz total, que es una paz fatal, lo único que ha hecho es premiar al narcotráfico y a los delincuentes, muchos de ellos bajo el estatus de gestores de paz. Y algo todavía más grave, el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Afortunadamente, gracias a que los Estados Unidos sabe diferenciar entre el pueblo colombiano, la coherencia que ha tenido la política de Estado durante tantas décadas del desastre del gobierno Petro, las sanciones que pudieron haber sido muy graves no se dieron en materia de recortes de ayuda a nuestro país. Reacciones más cercanas al gobierno Petro, aunque no las tenemos en audio, la del expresidente Ernesto Samper Pizano, quien dice: la desertificación no es el fin del mundo. La decisión de desertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva. Resumimos a partes de su comunicado. Dice: es ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad. Dice en ese comunicado el expresidente Samper: es también política porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran enemigos de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la desertificación, mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la desertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como enemigo del gobierno de Estados Unidos. Dice a continuación el comunicado Samper: es regresiva en términos sociales, humanitarios, porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados, que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esto es un resumen del comunicado del expresidente Samper. Recordemos que la última desertificación se dio durante el gobierno Samper, es decir, hace 28 años. En medio de toda esta discusión es importante señalar que el presidente Donald Trump utilizó un waiver, que es una medida de excepción para eximir de las sanciones a los países designados, salvo por el caso de Afganistán. Eso significa que para Colombia aplica el waiver. Si bien no le permite a Trump seguir colaborando con Colombia y canalizar fondos, es un camino incierto, pues a partir de ahora la administración tendrá más control sobre el tipo de asistencia que quiera suministrar, por lo que podrían verse afectados programas sociales y de otra índole que ya se habían visto afectados con el recorte de USAID o USAID, que era el dinero para un montón de programas sociales que se recortaron, como la presencia de USAID en Colombia. Eso ya ocurrió desde que el presidente Donald Trump se sentó en el poder. Sin embargo, en este punto le da herramientas directas a Trump para decidir qué sí y qué no se va a suministrar
como ayuda a Colombia. Stephanie Echavarría, editora de Internacional, explicaba así en un video explicativo cómo es un waiver, qué significa un waiver. Es decir, una especie de salvavidas en la que, si bien nos dijo no cumplieron, mantuvo activas las ayudas en materias estratégicas como la policía, el ejército y la lucha antidrogas. Seguiremos cubriendo este tema. Ya pueden ustedes escuchar nuestros anteriores episodios acerca de la eventual desertificación ya confirmada durante esta noche del lunes. Seguiremos con más desarrollos. Ahora, a continuación, algunas noticias de las últimas horas. Una comisión independiente de Naciones Unidas acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza tras documentar asesinatos masivos, violencia sexual y ataques contra niños. El informe fue revelado este martes y atribuye responsabilidad directa al primer ministro Benjamin Netanyahu. Dice el informe: el asesinato y las lesiones graves intencionalmente infligidas a un número de palestinos sin precedentes, la destrucción sistemática y generalizada de lugares culturales y religiosos, el asedio deliberado de Gaza y la hambruna que ha provocado como consecuencia, la política coordinada de destruir el sistema de salud en el enclave, el uso de violencia sexual contra gazatíes y el ataque deliberado contra los niños que compromete la existencia de futuras generaciones del pueblo palestino. El Tribunal de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad por incumplir el gobierno la ley de cuotas. Acogió así una medida cautelar de la demanda que buscaba tumbarlo de la cartera por incumplir la cuota de género, al referirse Juan Carlos Florián a sí mismo como la ministra. Esto ha golpeado desde diferentes instancias al feminismo y a la identificación del rol de mujer como alguien que se ha ganado su lugar a través de muchas luchas, y que esto a través de la medida que busca Florián de que sea reconocido como género fluido no hegemónico, pues que se haga una representación en el Ministerio de la Igualdad. Ese era nuestro tema central para nuestra edición de hoy, pero debido al cambio de noticias de las últimas horas del lunes, cambiamos al tema de la desertificación. Sin embargo, tendremos un desarrollo más amplio sobre esta decisión y sobre las diferentes posturas de diferentes sectores de la sociedad en torno a si aceptar que una persona del género no binario o de el género fluido no hegemónico que pueda representar al Ministerio de la Igualdad y no romper la ley de cuotas que representa la presencia de la mujer en el gobierno. Nos disculpamos por la demora en la emisión de este episodio, que precisamente se desprende de los cambios en las noticias de las últimas horas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.